Celestial, muchas gracias. Gracias porque tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias porque pagaste un alto precio. Y Señor, de verdad te amamos. Reconocemos que no hay otro Dios más grande que tú, que todo lo que somos solamente te lo debemos a ti, por tu pura gracia, por tu pura gracia. Nos perdonaste y nos diste un nombre y somos tus hijos ahora. Muchas gracias, Señor. Te amamos y queremos esta mañana, Señor, entregarte nuestras vidas para que seas hablando a nuestro corazón, para que seas ministrando nuestro corazón. Señor Jesús, a ti te bendecimos. Quédate en este lugar y Espíritu Santo, sé tocando los corazones de cada uno de mis hermanos, el mío, para que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestro corazón. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Yo vengo a hablarles del ministerio que en su pura gracia el Señor nos permitió tener y poder ministrar allá en la ciudad, en el país de Perú. Yo vengo de Sudamérica. Algunos tal vez no conocen. Está entre Ecuador, está por Brasil, está por Chile. Entonces ahí está Perú. Y de verdad nosotros, Dios nos permitió conocer al Señor desde muy niños, así que desde muy niños mi esposo y yo conocimos al Señor. Yo entregué mi vida a Cristo a los 9 años, porque alguien me habló de Dios. Yo nací en un hogar cristiano, podría decirse que iba todos los domingos a la iglesia, asistía al culto, pero yo no sabía que era pecadora. Yo no sabía que necesitaba ser salva. Yo solamente sabía quién era Pablo, quién era Pedro, quién era Moisés, Abraham, y sabía todos los personajes de la Biblia, pero a mí nadie me dijo que yo era una pecadora y necesitaba de Dios. Hasta cuando pude entender y darme cuenta cuando un pastor estaba hablando que yo era pecadora, ¡wow! Fue allí donde el Señor habló a mi corazón y me di cuenta que necesitaba entregarle mi vida a Él y que necesitaba que Él entrara a mi corazón y perdonara mis pecados y me hiciera una hija suya. Entonces fue allí a los 9 años de edad cuando me di cuenta que mentía, que me cogía los vueltos de la mamá y dije no más, porque Dios está conmigo. Y ahí Dios empezó a obrar en mi vida. Teniendo a Jesús en mi corazón, el Señor permitió que pasara un momento muy difícil. Mamá que me llevaba a la iglesia fallece. Y yo no entendía y decía, ¿por qué? Pero ese texto que el pastor dijo, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo, Jehová te recogerá. Yo me apropié de ese texto y dije, Señor, tú estás conmigo. No tengo por qué temer. Tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Y tú ahora serás mi papá y mi mamá. Y fue así que Dios cuidó de mí. A la edad de 15 años empecé a servir en el ministerio con los niños. Amaba a los niños, quería servir con los niños. Y desde muy chiquita quería hacerlo, desde los 12 años. Pero me decían, no, tienes que bautizarte, no puedes servir. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo quiero servir. Pero el Señor tenía en sus planes que debía de aprender a obedecer a mis autoridades. Es así que empecé el ministerio a los 15 años. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy ya van unos
32 años exactamente que el Señor permite que le pueda servir para la honra y gloria del Señor. Gracias a Dios me dio un lindo esposo. Lo conocí a mi esposo en el seminario, preparándome para ser su sierva, y mi esposo estaba allí también preparándose para ser un siervo de Dios, un pastor. Y allí nos conocimos y el Señor permitió que pudiéramos nos casáramos, formar una linda familia, y gracias al Señor tenemos 2 preciosas hijas que le servimos al Señor, toda la familia en conjunto, para la honra y gloria de nuestro Señor. Voy a llevarles al texto, Marcos 10, del 13 al 16. Ese es el texto que va a ser nuestro texto lema el día de hoy. Marcos 10, del 13 al 16. Y va a leerlo una niña. And they brought young children to him, that he should touch them. And his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer little children to come unto me, forbid them not, for such is the kingdom of God. Verily I said unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands above them, and blessed them. Gracias al Señor por su palabra. Este es el texto que hemos escogido el día de hoy, Marcos 10, del 13 al 16. Es el texto lema del Ministerio Flecha Internacional. Si nosotros tomamos asiento, si nosotros leemos versículos anteriores a este texto, podemos ver que también el Señor Jesús estaba hablando antes de estos versículos en el contexto del matrimonio, y lo que Dios unió no lo separe el hombre, dice el texto anterior. Es decir, que el matrimonio es la base de una sociedad, y son los niños nacidos de ellos los que necesitan esa plataforma, esa base que es padre y madre, para crecer conforme al plan de Dios. Y es justo en ese contexto que el evangelista Marcos registra este episodio de los niños. Lo asombroso en el texto es por qué los discípulos no vieron ni sintieron como Jesús, porque vamos a ver que el versículo que se leyó, se va a ver que los discípulos empezaban a reprender a las personas que se acercaban llevando a sus hijos, y vamos a ver que los discípulos se incomodaban al ver a los niños, y es por eso que el Señor Jesús le va a decir: dejad a los niños venir a mí. Entonces, mirar con los ojos de Jesús, nuestro Señor, sentir con el corazón de Jesús, amar con el amor de Jesús. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se halla? En esta mañana vamos a ver cómo es que Jesús ve a los niños y quiere que nosotros también podamos ver y actuar como Él. En primer punto, le presentaban niños a Jesús para que los tocase. Marcos 10, del 13 al 16 lo estamos viendo. Presentaban los padres, las madres, iban, cargaban a sus hijos y los presentaban a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían que Jesús bendijera a sus hijos. No parece, no muestra, lo podemos ver y apreciar y lo podemos rebuscar en el mismo versículo. No nos muestra que tuviera
alguna enfermedad a sus hijos, no decían que lo están llevando a sus hijos cojos o a sus hijos ciegos, no nos muestra alguna dificultad que el niño tuviera, que necesitaba algún cuidado especial, no nos muestra, solamente que ellos querían que Jesús los bendijera a sus hijos. Tampoco se le presentaba para que les enseñara, tampoco vemos que decían vamos a juntar a los niños y aquí Jesús los va a enseñar. Parece que su deseo era que pusiera sobre ellos sus manos, que los bendijera mientras rogaba la bendición del Padre. Y podemos verlo en Mateo 19 al 13 también, porque acuérdense, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son evangelios y algunas partes son muy parecidas de las situaciones que se vivía. Y Mateo 19, 13 va a pasar algo similar, nos va a decir, y nos va a decir, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. ¿Quiénes eran los que reprendían? Los discípulos. Los discípulos eran los que estaban allí para decir, no molesten al maestro, dejen tranquilo al maestro. ¿Qué padre o madre no quiere que Dios bendiga a su hijo? A ver, pensemos, si el Señor Jesús estuviera aquí, en este lugar, tu mamá, tu papá, ¿qué harías para que el Señor Jesús, qué harías con tus hijos en ese momento? ¿Qué harías? Correrías, ¿no? Y dirías, yo quiero llevar a mi hijo para que bendiga a mi hijo, porque es el Señor Jesús. Ellos por eso buscaban la bendición para sus hijos. Ellos querían que Jesús orase y los bendijese. Tenían el deseo que Jesús haga algo por ellos. Pero vemos que los discípulos reprendían esta actitud. Pero tristemente una vez más los discípulos volvieron a intervenir, marcando qué distancias y dejando a las personas sencillas para que no molesten al maestro. ¿Qué había en el corazón de los discípulos? Evidentemente tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor y tal vez pensaban que se verían perjudicados si trataba con los niños. Se va a cansar el maestro, se va a cansar. No, los niños pues, no los niños. Los discípulos eran como los guardaespaldas. ¿Ustedes han visto a los guardaespaldas que cuidan a los artistas? ¿Cómo son? Tremendos, fornidos, ¿no? Yo quería decir no, así un tremendo, fornido, esos, ¿no? Que parecen, wow, inmensos, altos, y que nadie se puede acercar al artista, ¿no es cierto? Algo así eran los discípulos, que cuidaban al Señor Jesús para que nadie se acerque a Él. Probablemente también creyeron que el maestro no tenía tiempo para estos pequeños, puesto que tenía muchas cosas más importantes que hacer. En cualquier caso, lo que queda claro es que para ellos, los discípulos, los niños no eran demasiado importantes. Qué pena. Tal vez pensaba que ese tipo de criaturas siempre hacen mucho alboroto. Paran gritando ahí en la iglesia, paran chillando con sus llantos, con sus risas, y que eso solo sirve para distraer a las personas. Tal vez ellos pensaron eso. La actitud de los discípulos muchas veces se repite en la historia, en medio de nuestro liderazgo, aquí, allá, en la China, en el África, en todas partes del mundo. No se le da la importancia de vida a los niños. En algunos casos hay iglesias que no invierten en los niños y dicen, estos niños, es que si invertimos en los niños, ellos no diezman, ellos no ofrendan, ellos no dan. Y los vemos como personas poco útiles.
Pero Dios, en su infinito amor y poder, nos muestra y nos hace entender en estos versículos que Él está buscando hijos suyos, que se pongan en sus manos, y Él será que proveerá para llegar a los niños en todo lugar, en toda tribu, en toda lengua, en toda nación. Dios quiere alcanzar a los niños, no solamente a los adultos. Dios dio su vida también por ellos. Ellos también son especiales para Dios. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de ellos. Míralo como un siervo de Dios. Míralo como un hombre que Dios puede usar con su profesión, con lo que Dios le puede dar para alcanzar a la gente de su alrededor. Los niños también son importantes para nuestro Señor Jesús. Viéndolo, Jesús se indignó. Jesús se conmovió en lo profundo de su ser. Le dolió ver la actitud de los discípulos con respecto a los niños, que querían acercarse a Jesús solamente, restándoles importancia. Jesús muestra su desacuerdo y aprovecho la oportunidad para dejarles una enseñanza clara para ellos y para todas las generaciones. ¿Qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué le dice a sus discípulos? Vamos a la Biblia. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Le dijo fuerte, le habló el Señor Jesús a sus discípulos. Así como se molestó y se indignó cuando llegó al templo y vio que su casa estaba convertida en un mercado, así se indignó el Señor y le dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan. Aunque el Señor se dirigía hacia Jerusalén, en donde le estaba esperando la cruz, Él sabía lo que iba a pasar y lo que le iba a suceder, pero Él le dice: deja a los niños venir a mí. Esta situación no le impidió detenerse para tomar a esos niños en sus brazos y sonreírles de corazón mientras oraba por ellos y los bendecía. Jesús tiene amor por los niños, tiene compasión por los niños, ama a los niños y ve a los niños con compasión. Jesús está esperando que los niños de toda tribu, lengua, nación sean acercados a Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Él quiere que seamos canalizadores de esos recursos, de todo tipo y formas, para que los niños vengan a Jesús. Jesús ama a los niños de manera integral. Los ama en cada una de las áreas de su vida. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y somos cada uno de nosotros los llamados como iglesia a apoyar en la evangelización del niño, de la niña. Somos cada uno de nosotros los que Dios nos llama para que podamos ser esos instrumentos usados por Dios para alcanzar a estos niños. El que lleva a un niño a conocer a Cristo gana toda una vida y una generación. Porque cuando somos adultos y conocemos a Cristo, es media vida, un cuarto de vida que nos queda. Pero si ganamos a un niño para Cristo, es toda una vida. Yo soy ejemplo de ello. Un alto porcentaje de pastores y misioneros, grandes hombres de Dios en la historia del cristianismo, recibieron a Jesús cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes. Y es por eso que fueron hombres usados para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fueron de niños acurrucados, enseñados por sus padres los principios
y los valores que Dios nos muestra en su palabra. El corazón de los niños son el campo blanco, ese campo blanco que no es alcanzado por nadie. Nadie quiere invertir en los niños, solamente pensamos en los adultos. Y ellos son el campo blanco de toda y de cada generación en todo el mundo. Podemos ser parte de esta tarea misionera. Cada uno de nosotros podemos ser parte, orando, yendo y dando. Para alcanzar a miles de niños con el precioso evangelio. En mi país, el Perú, en el año 2011, el Señor nos lleva a Arequipa, la Sierra del Perú, con este hermoso ministerio Flecha Internacional. Las puertas se han abierto para entrar a muchos colegios donde son públicos, donde no son privados, son colegios que no tienen los recursos económicos como otras escuelas, ¿no? Y estos lugares nosotros vamos y les predicamos la palabra de Dios. Como Ministerio Flecha Internacional nos abren las puertas. Si les decimos que somos una iglesia cristiana, ¿qué hacen? Nos cierran las puertas y nos dicen, sigan su camino. Pero tenemos que ser inteligentes. Y Dios nos permitió hacer este hermoso ministerio para poder alcanzar a cada niño de cada colegio que conozca y escuche de la palabra de Dios. Tenemos 4 proyectos al año. Tenemos el proyecto Las Mochilitas de Amor, que son útiles escolares que nosotros le damos a los niños con material bíblico y primero evangelizamos a cada niño. Y esto es juntando los recursos de muchos hermanos, de amigos que quieren apoyar este ministerio en estos colegios. El segundo proyecto es Abrigando a los Niños con Amor. Juntamos casacas abrigadoras, porque así como ustedes en el invierno hace frío, nieva, ¿no es cierto? Allá también nuestros niños de esas alturas de la sierra, de los Andes, hace mucho frío, pero ellos no tienen calefacción como ustedes. Ellos tienen el frío y se lo tienen que aguantar. Y muchas veces no tienen ni siquiera zapatos para poder abrigarse, ni una casaca que los abrigue. Ustedes son bendecidos, ustedes son privilegiados, ellos no tienen. Y es por eso que este ministerio se levantó, para poder proveerles casaquitas abrigadoras, donde ellos se abriguen y digan, Dios me está abrigando. Están más o menos a 4.500 o 5.000 al nivel del mar. Hace mucho frío y Dios ha provisto cada año, y ya estamos en el 9º año, que esto se haga y sea una realidad. El proyecto de salud, Sanando con Amor, llevándole profesionales de salud que puedan ir de repente de muchas iglesias, como en abril de este año fueron un grupo de jóvenes, estudiantes, solamente estudiantes del college, de la universidad, y fueron para poder apoyarnos en dentistas, fueron oculistas, fueron médicos, enfermeras, y nos ayudaron con la atención de los niños de este lugar, de esos colegios, y ellos vieron la realidad. Eso también es una manera de apoyar, de repente decir, yo quiero ir, entonces se inscriben, ¿no? Y se van a Perú, y nosotros con los brazos abiertos los recibimos allá, para poder hacer la obra en conjunto, y también para que ustedes puedan ver la realidad que hay en estos lugares. El proyecto Siembra, sembrando valores y principios en los niños, se realiza a través de clases de principios, valores bíblicos que le damos a los niños, como son la responsabilidad, la honestidad, el amor, y
llamamos a maestros cristianos voluntarios que vayan con nosotros y nos apoyen para poder enseñar a estos niños. Los directores de los colegios nos dicen, vengan, enséñennos. Pero nosotros decimos, Señor, envía obreros a tu mies. Porque hay campo blanco, pero no hay obreros. Y los obreros son útiles en el ministerio. Entonces nosotros estamos orando para que el Señor levante gente dispuesta, pero también que haya presupuesto. ¿Por qué? Porque para llevarlos a esos lugares, ellos no están en la ciudad, ellos están en las alturas. Hay que llevar una movilidad, transportarlos a 6 horas, 5 horas de camino. Entonces no es fácil. Necesitamos presupuesto para poder tener una movilidad para llevar a los hermanos, para que enseñen, capaciten. Necesitamos presupuesto para poder darles algo que se abriguen. Necesitamos presupuesto para comprar los útiles escolares. Todo esto se necesita para poder llegar hacia ellos. Los directores nos abren las puertas, pero muchas veces lo que nos limita a seguir avanzando en esta hermosa tarea es el presupuesto, la economía. Para terminar, una niña de estos colegios me dijo, mamá me decía que Dios me amaba, pero yo no entendía hasta que ustedes llegaron y nos mostraron el amor de Dios. Ahora puedo decir que conozco a Dios. Las iglesias que trabajan en las misiones y trabajan con los niños verán los resultados de lo que Dios puede hacer a través de ellos. Nosotros estamos viendo el obrar y el mover de Dios en favor de estos 600 niños, que más o menos es lo que estamos atendiendo en estas zonas. De verdad, hemos visto su favor, hemos visto su amor, hemos visto que para Dios no hay nada imposible y que Dios puede tocar corazones de personas que de verdad quieren que se predique a estos niños. Como ellos dicen, somos los no alcanzados, los que nadie, somos los olvidados de Dios, los que nadie se acuerda de nosotros. Pero ellos ahora pueden decir que no son olvidados, que Dios los ama y que Dios también dio su vida por ellos. Y de verdad, hermanos, les dejo esa carga en su corazón para que ustedes también, que son la iglesia de Cristo, puedan mirar con los ojos de Jesús, que puedan ver con los ojos de Jesús y que puedan sentir con el corazón de Jesús. De verdad, hay mucho más que hablar, pero me quedo con esto. Tenemos un video para poder mostrarlo a la iglesia, que es parte de lo que hacemos en el ministerio con niños en esta zona de Perú, que es la sierra del Perú, Arequipa, y puedan ver más o menos lo que nosotros hacemos con los niños. Es un pequeño video, un fragmento de lo que hacemos en estos lugares que necesitan conocer de Dios. Son niños que necesitan conocer de Cristo. Y de verdad es nuestro anhelo que ustedes puedan ver lo que hacemos en este lugar, ya que este ministerio empieza desde el año 2003. Desde el año 2003 Dios pone carga en nuestro corazón por los niños. Estábamos ministrando más o menos, teníamos en la zona donde éramos pastores, en Lima Norte, teníamos un ministerio muy grande que era el ministerio con niños desde el año 2003, y es allí que el Señor pone carga en nuestro corazón al ver la necesidad de estos niños, y eran 1000 niños que atendíamos en los diferentes lugares.
Y miren cómo Dios fue poniendo carga en nuestro corazón hasta el día de hoy. Y ahora podemos ver lo que Dios está haciendo en Arequipa. A ver, podamos verlo. Las luces de repente. Play. International Arrow Ministry Project, Coordinator Jacqueline Guamán Ramos de Canales. About us, we are a Christian association that preaches the Word of God and promotes the Christian principles and values to every child, adolescent, and young. We work in public schools in the heights of mountain range of Peru at 4,500 meters above sea level. We are doing this work 9 years ago in the mountains called Sierra of Arequipa. Our vision, to be in the year 2020 a solid association promoting the integral development of children and adolescents who through Christian principles contribute to the construction of a more fair and fraternal society made up of people who by knowing Christ changed their history. Our mission is focused on an effective discipleship of the child based on Christian principles and values, forming a human being to be a citizen of positive influence in society. What do? We direct our efforts in promoting the development of the most isolated children of the country, as those in the Sierra of Arequipa, giving priority to the poorest parts of the population and lacking basic infrastructure, such as health, education, and potable water systems. Our priority is the most vulnerable and suffering extreme poverty children who live in the most impoverished areas of the country, both socially and economically marginalized with anemia and bad nutrition in their health. We carry out evangelistic campaigns in public schools and donate backpacks of the school supplies to each child starting the school year. We donate colored Bibles to each child of public schools. We carry out campaigns against cold, keep warm a child with love, by the frost of the high areas of Arequipa mountain range. We share through theaters the true meaning of Christmas, and we give a toy to every child of public schools. How do we do it? Through the design, planning, elaboration, monitoring, and evaluation of projects which are executed by ourselves, forming evangelist leaders willing to serve the needy with the slogan, "Because you did it to one of my little ones, you did it to me," promoting the participation of Christian health professionals to take care of the children and evaluate them in the elimination of anemia, helping with dental care and deworming, with YWAM and medical ministries, arriving at the poorest schools of Arequipa mountain range at 4,500 meters above sea level.
through our brothers in Christ or friends who know us and want to be part of this project, support economically or through educational materials for children. Our activities are constantly monitored by our staff, whose high level of Christian, professional, and ethical commitment guarantee transparency in the use and surrender of the resources that have been entrusted to us. How can you help? Through your prayers, being an active volunteer in projects, through your donation, so that this project continues in advance to cover more schools. Gracias, hermanos. Eso es en pequeño lo que realizamos en nuestro país, Perú, en la Sierra del Perú, construyendo con la evangelización al niño y también, ¿por qué no decir a los padres de familia de toda esta zona que nos toca predicar la palabra de Dios y enseñar las buenas nuevas? Y de verdad estamos muy agradecidos por el pastor que nos ha brindado este tiempo de poder hablarles y exponerles lo que hacemos en Perú, es las misiones con los niños. Que Dios los bendiga, que Dios sea tocando sus corazones, y si está en sus corazones apoyar el ministerio, pues se comunicarán ya con nosotros. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga, ¿verdad?, la misión que ella tiene, y que nosotros podamos entender que los niños también son importantes para el Señor. Siempre lo digo, siempre lo recalco y siempre pido, ¿verdad?, las oraciones por nuestros niños. No solamente los que están aquí, sino que los que están por todo el mundo. Ustedes tal vez me están mirando raros, ¿verdad?, porque yo nunca he visto así. Hay algo especial que queremos hacer en esta noche. Quiero pedir a nuestros pastores que por favor pasen al frente. Un día muy especial para ellos. Tengo el privilegio de parte de Dios. I know a lot of you are looking at me kind of funny because I don't dress this way. This is only pastor's attire, right?